Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 28. Segunda parte. Teoría especial del conocimiento. 5. La causalidad. Inciso A. El concepto de causalidad. Así como la conjunción de los contenidos de la experiencia nos induce a formar el concepto de sustancia, su cambio, su aparecer y desaparecer nos inducen a formar el de causalidad. Para aclarar su sentido, partamos del juicio utilizado como ejemplo ya anteriormente. El sol calienta la piedra. Este juicio se apoya en la experiencia. Tiene por base una doble percepción. Percibimos en primer término cómo el sol ilumina la piedra y comprobamos luego, tocando esta, que se pone cada vez más caliente. Nuestra percepción nos dice que hay aquí una sucesión temporal de dos procesos. Pero nuestro juicio encierra algo más. No afirma meramente que un proceso siga al otro, sino que es causado por él. Con otras palabras, no afirmamos meramente un post hoc, sino a la vez un propter hoc. No meramente una sucesión temporal, sino un íntimo enlace, un vínculo necesario, un nexo causal. El primer proceso es para nosotros una causa, el segundo un efecto. Lo mismo que la sustancialidad, tampoco la causalidad es un dato de la experiencia. Nos es imposible percibir esa íntima conexión, ese lazo causal. David Hume ha sido el primero que reconoció y expuso esto claramente. Si, no obstante, afirmamos la existencia de un nexo causal, es porque deferimos a una exigencia de nuestro pensamiento. Mientras en la categoría de la sustancialidad era el principio de identidad el que aplicábamos a los contenidos de la experiencia, ahora es el principio de razón suficiente el que nos guía. Nuestro pensamiento nos impulsa a buscar un fundamento objetivo para el nuevo proceso que observamos, a concebirle íntimamente condicionado por el proceso que le precede. Desde este modo, llega nuestro pensamiento a formar el concepto de causalidad, elaborando los contenidos de la experiencia. Análogamente a lo que pasaba, tratándose de la sustancialidad, no tomamos de la experiencia la categoría de la causalidad, sino que la creamos para satisfacer las exigencias de nuestro pensamiento, pero la creamos para aplicarla a la experiencia. Heiser. La experiencia interna es la que nos sirve de modelo, tanto para la formación del concepto de sustancia como para la formación del concepto de causa. Por nuestra vida interior sabemos lo que significa ser sujeto de propiedades, pues nos vimos a nosotros mismos como sujetos de una vida interior. Hermann Lotze lo expresa exactamente. En la conciencia de sí mismos vivimos inmediatamente el yo como sujeto de la vida interior, en tal forma que a la vez vivimos lo que significa ser un sujeto semejante. Pues así como nuestro yo se vive como sujeto de determinadas propiedades, se vive también como causa de determinados procesos. Es lo que ocurre en toda auténtica volición. La percepción interna nos dice que nuestro yo es el autor de determinados actos. Tanto la causalidad como la sustancialidad nos son dadas, pues al menos hasta cierto grado en la experiencia interna. Por analogía con estos datos de nuestra vida interior, formamos los dos conceptos categoriales. Lo mismo que el concepto de sustancia, el concepto de causalidad carece de significación objetiva, de validez real para el idealismo. Para el subjetivo, la causalidad es una mera representación, para el lógico, una relación lógica. El realismo, por el contrario, ve en ella un nexo real existente en la realidad. Esta concepción es la justa. El concepto de causalidad se refiere, en efecto, a un hecho objetivo. Este hecho que no podemos definir más concretamente, pero que da el concepto de causalidad transpuesto al lenguaje de nuestro pensamiento. Inciso B. El principio de causalidad. El principio de causalidad está en conexión estrechísima con el concepto de causalidad. Se refiere a la validez, o más exactamente, a la esfera de validez de este concepto. Cabe preguntar si debemos suponer una causa donde quiera tiene lugar un cambio. El principio de causalidad significa la afirmación de esta pregunta. Todo cambio, todo proceso tiene una causa. Este es el contenido del principio de causalidad. Esto suscita la cuestión del carácter lógico y epistemológico de este principio. ¿Es evidente de un modo inmediato o meramente de un modo mediato, de forma que necesite ser probado? ¿O acaso
pues también existe esta posibilidad, no es inmediata ni inmediatamente evidente, sino que debe considerarse como un supuesto que es necesario hacer si se quiere llegar a un conocimiento científico de la realidad? Los filósofos que consideran el principio de causalidad como inmediatamente evidente, lo formulan por lo regular así: todo efecto tiene una causa. Así se lee, por ejemplo, en la metafísica de George Hageman. La verdad de este principio es inmediatamente evidente. La proposición todo efecto tiene una causa es un juicio analítico en el cual el predicado resulta del concepto del sujeto. No es posible pensar el concepto de efecto sin pensar a la vez el de causa. Para negar este principio, se necesitaría poder pensar un efecto como efecto y a la vez como no efecto, con desprecio del principio de contradicción. El principio de causalidad es, por ende, inmediatamente evidente. Heiser aduce, con razón, lo siguiente contra la formulación indicada del principio de causalidad. Este principio se expresa no raras veces en la forma nullus effectus sine cause. Esta proposición es, sin duda alguna, inmediatamente evidente y verdadera. Así como no puede haber hijos sin padres, tampoco hay efectos sin causas. Pero esta proposición es absolutamente estéril en su aplicación científica. Cuando sabemos que algo es un efecto, nuestro conocimiento de este algo no aumenta nada si se nos dice que tiene una causa. Tan pronto como sabemos de algo que es un efecto, ya no necesitamos inferir que existe una causa del mismo, pues esto se haya encerrado en aquel saber. Lo verdaderamente importante para la investigación de los hechos de la naturaleza es la inferencia de que este y este otro elemento de la naturaleza son, respectivamente, un efecto y una causa. Para poder hacer con sentido esta inferencia, la ciencia necesita un principio de un contenido muy distinto que el de que todo efecto tiene una causa. En su obra, sobre las bases de una prueba cosmológica válida de la existencia de Dios, Isen-Krage caracteriza exactamente el principio de causalidad en la formulación anterior como un principio puramente idiomático, léxico, que afirma que causa y efecto son conceptos correlativos. Pero de una regla idiomática semejante no se sigue lo más mínimo que una cosa determinada sea, ni siquiera que una sola cosa de las existentes en el mundo sea un efecto y tenga, por ende, una causa. Como tampoco podría sacarse de la misma regla de los correlatos la conclusión de que el globo terrestre viva actualmente un hombre que sea abuelo y por ende tenga al menos un nieto. Página 16. La formulación del principio de causalidad a que nos referimos es, según esto, equivocada. Pero entonces falla también la tesis del carácter inmediatamente evidente del principio fundada en esta formulación. ¿Acaso la exacta sea la segunda posibilidad y en principio de causalidad tenga una evidencia, si no inmediata, al menos mediata? Este será el caso si el principio de causalidad es una proposición analítica en que el predicado no puede sacarse del concepto del sujeto directamente, sino indirectamente, esto es, mediante determinadas operaciones del pensamiento. Tal es, en general, la posición del neoescolasticismo. Este considera el principio de causalidad como una proposición analítica inmediata, cuya verdad puede demostrarse por vía deductivo-conceptual. Los neoescolásticos difieren, sin embargo, unos de otros en la forma de la demostración. Mientras los unos tratan de demostrar la verdad de este principio por medio de los conceptos más generales, otros lo hacen con ayuda de los principios supremos. En el primer caso, analizan el concepto de originación y lo reducen a otros conceptos más generales. Se trata de mostrar que en el concepto de originación está contenido el concepto de ser no necesario o, dicho de un modo positivo, contingente. Este concepto, prosiguen dichos filósofos, es idéntico al concepto de objeto indiferente al ser y al no ser. Y de este se trata de sacar la nota de causalidad. Este discurso se encuentra desarrollado con singular claridad y detalle en Joseph Heiser, que pasa actualmente por el representante más significativo del neoescolasticismo en Alemania. En su obra, El problema filosófico de Dios, esboza su método demostrativo del modo siguiente.
El análisis del concepto de originación da por primer resultado el concepto de comienzo temporal de algo. Comparando luego los conceptos de algo que no ha sido siempre, pero que hubiese podido ser siempre, resulta el concepto del ser contingente o indiferente en sí al ser y al no ser. De aquí se sigue, en conclusión, la necesidad lógica de admitir que un objeto semejante debe haber sido determinado a la existencia por otro ser. Página 137. Heiser desarrolla más detalladamente esa serie de ideas diciendo: lo que existe no puede a la vez no existir en el mismo momento en que existe, como se comprende de suyo. Es, por tanto, diferente para el segundo miembro del par de contrarios no ser o ser. Y se pregunta, ¿esta diferenciación para el ser la debe el objeto existencia a sí mismo o a otro ser? Si el objeto es diferenciado, esto es, determinado a existir por otro ser, tiene una causa. Ahora bien, lo que se trata es la cuestión de si es lógicamente posible que un objeto o una propiedad empiecen a existir sin que sean determinados a la existencia en algún modo desde fuera. Ahora bien, es evidentemente imposible que empecemos nunca como no existente un objeto pensado por nosotros como existente y como existente con independencia de toda causa externa, o sea, con íntima necesidad. Contradiríamos nuestro propio concepto formando primero el concepto de un objeto que existiría necesariamente. Esto es, que no podría no existir tan solo por ser este objeto. Y diciendo luego que el mismo objeto no existe en cierto momento. Por ende, todo lo que se origina, o todo lo que empieza a ser después de no haber sido, no puede existir por íntima necesidad o diferenciación, sino que debe conducirse indiferentemente para el ser o el no ser, no necesitando existir mientras se le tome a él solo en consideración. Ahora bien, representa una evidente contradicción que algo que es indiferente en sí a algo pueda ser a la vez diferente por sí mismo para ese algo. Pues la segunda proposición es la contradictoria de la primera. Pero como todo lo que existe es diferente para el ser, necesita haber recibido esta determinación de otra parte. Esto es, necesita tener una causa. Por consiguiente, estamos lógicamente obligados a reconocer que todo lo que se origina en virtud de una causa. Página 121 y siguientes. Si analizamos esta demostración de Heiser, que en forma algo distinta se encuentra también en su obra El conocimiento de la naturaleza y el principio de causalidad, resulta lo siguiente. Heiser quiere demostrar que todo lo que se origina tiene una causa. A este fin analiza el concepto de originación. En este se halla implícito el concepto de comienzo temporal y en este a su vez el concepto de ser contingente. Este último es sinónimo del concepto de ser indiferente al ser y al no ser. Por medio de este último trata Heiser de sacar el concepto de causa del de originación. Tan pronto como algo existe, ya no es indiferente al ser o al no ser, sino diferente para el ser. Heiser pregunta ahora, ¿esta diferenciación para el ser la debe el objeto existente a sí mismo o a otro ser? Estamos aquí ante un patente salto lógico. Originación significa tránsito del estado de diferencia al ser y al no ser al de diferencia para el ser, o dicho brevemente, diferencia tras diferencia. Esto y solo esto es lo que Heiser ha demostrado hasta ahora. Pero lo demostrado hasta aquí no implica absolutamente nada que este tránsito sea obra de algo, o sea, que pueda hablarse de una diferenciación. Cuando Heiser pregunta, ¿mediante qué tiene lugar la diferenciación?, da pues un salto lógico y supone sin más que tiene lugar una diferenciación. Pero esta suposición es solo otra fórmula del principio de causalidad. En efecto, si sustituimos diferenciar por la definición que el mismo Heiser da de este concepto, determinar a algo a existir, ser diferenciado por algo no significa otra cosa que ser determinado a existir por algo. Dicho brevemente, tener una causa. Heiser supone y emplea, pues, en la fundamentación del principio de causalidad, este mismo principio. Hace del objetivo de la demostración el fundamento de la misma y comete así aquella falta lógica que se llama petitio principii, o también
círculo vicioso. El segundo método demostrativo se encuentra en la filosofía general del ser y la naturaleza, de Heiser. Trata de demostrar en esta obra la necesidad lógica y la validez universal del principio de causalidad, tomando por auxiliar el principio de razón suficiente. Es conducta contradictoria, se lee en esta obra, lo que hace que un objeto primero no exista y luego exista. El pensamiento se conducirá a sí mismo de un modo contradictorio si ha de responder a la exigencia primero de negar la existencia de cierto objeto y luego de afirmar la existencia de ese objeto. Pero esta conducta contradictoria solo es lógicamente posible para el pensamiento cuando la razón que ordena la negación desaparece y deja puesto a otra razón que exige de él la afirmación. En cambio, una conducta contradictoria e infundada del pensamiento judicativo repugnaría a la esencia del mismo. Por tanto, si la conducta contradictoria del ser tuviese lugar puramente por sí misma en la esfera real, el ser y el pensamiento estarán en contradicción entre sí. Pero en esta posibilidad puede creer solo aquel que tenga una representación totalmente falsa del ser. El hombre se forma una primera representación del ser partiendo de la relación que existe entre el intelecto humano finito y la naturaleza. En esta relación, en que la naturaleza es en tan gran medida la parte dadora, puede sin duda parecer que ambos miembros existen independientemente el uno del otro y tienen leyes propias completamente distintas. Pero esta relación del pensamiento y el ser es sólo derivada, secundaria. Tiene por base otra relación más primitiva y amplia del pensamiento y el ser. Una relación en la cual el pensamiento, así como en la esfera limitada de la matemática, es ya hasta cierto grado el espíritu humano. Es infinito y creador y abarca la mayor variedad posible con absoluta claridad y distinción. Esto es, con un orden y una integridad absolutamente perfectos. Frente a este contenido del pensamiento, no hay ser dador, sino que todo ser es receptor o creado. Esta es, por tanto, la raíz más profunda de la armonía entre el pensamiento y el ser. Y esta raíz hace imposible admitir la hipótesis de que la esfera del pensamiento y la esfera del ser se contradigan en su más profunda esencia. Página 119 y siguientes. La médula de esta demostración es la idea de que el principio lógico de razón suficiente ha de ser válido también para la defensa real, porque el pensamiento y el ser concuerdan. Ahora bien, Heiser prueba que esto último es así, acudiendo a la razón divina, que ha coordinado el pensamiento y el ser como fuente común de ambos. Y cabe preguntar, ¿cuál es el valor lógico de esta prueba? Es, desde luego, claro que solo puede usarse como apoyo la existencia de Dios si esta misma se halla ya probada. Pero según la concepción de Heiser, el principio de causalidad sirve justamente para afianzar la existencia de Dios. Esta última no es, por consiguiente, fundamento, sino objetivo de la demostración del principio de causalidad. Heiser utiliza, pues, en la demostración del principio de causalidad, la existencia de Dios como fundamento de la demostración, apoyando en la existencia de Dios la base suprema del principio, la armonía entre el pensamiento y el ser. Y toda su argumentación viene a parar de nuevo a una petitio principii. No es posible, por tanto, demostrar el principio de causalidad por vía deductivo-conceptual. Con otras palabras, el principio de causalidad no es una proposición analítica. Heiser mismo se adhiere hoy a esta opinión. En su teoría del conocimiento, aparecida en 1922, renuncia al carácter analítico del principio de causalidad y lo considera como un juicio sintético. Pero lo que esta renuncia significa se reconoce enseguida que se piensa en esta frase de Heiser. La posibilidad de comprender el universo depende lógicamente de la categoría de la casualidad. Bases de la lógica y la teoría del conocimiento. 1909, página 407. No puede darse, pues, una demostración lógica convincente del principio de causalidad. Esta demostración solo podría ser, naturalmente, conceptual deductiva, no empírica inductiva, porque esta última solo engendra la probabilidad. Pero con esto queda concedido que no puede demostrarse la posibilidad de comprender el universo.
Es palmario que esta consecuencia es fatal para todos los argumentos cosmológicos que utilizan el principio de causalidad como premisa mayor, porque suponen sin más la estructura racional de la realidad y pretenden llegar desde aquí a un principio del universo, a un ser absoluto. Las dos primeras posibilidades de concebir el principio de causalidad se han revelado, según esto, como irrealizables. Solo queda la tercera posibilidad. Consiste esta en concebir el principio de causalidad como supuesto necesario de todo conocimiento científico de la realidad. Esta concepción, única justa, es defendida actualmente sobre todo por August Messer y Erich Becher. El primero dice, en su introducción a la teoría del conocimiento, lo siguiente: para que los cambios nos resulten comprensibles, necesitamos referirnos a sus causas. Suponemos a priori, por ende, que todo cambio tiene su causa. Este principio es válido en su universalidad no por fundarse en la experiencia, a posteriori, pues entonces deberíamos haber probado ya su validez en todas las experiencias posibles. Mas, por otra parte, no debemos temer que pueda ser desmentido por la primera experiencia que se presente. Si no pudiésemos encontrar a un cambio ninguna causa, no nos contentaríamos con pensar que no la tiene, sino que creeríamos que la causa nos es provisionalmente desconocida. El principio es válido, por lo tanto, independientemente de la experiencia, a priori, pero por otra parte se halla en la más estrecha relación con ella. Existe solo para ella, por decirlo así. En efecto, solo porque hacemos la suposición de que es absolutamente válido, llegamos a obtener un conocimiento científico de los cambios. Este principio contribuye, pues, a hacer posible la experiencia. Es una condición de la experiencia posible. Pero si podemos considerar de este modo el principio de causalidad como condición a priori de la experiencia, no por eso es válido a priori exactamente en el mismo sentido en que lo son los principios de la matemática pura y de la lógica. No es, en efecto, lógicamente necesario como estos, de forma que su negación implique una contradicción. El concepto de cambio no contiene el concepto de causa, de modo tal que contradijéramos el contenido de este concepto si afirmásemos de un cambio que no tenía causa. Únicamente no podríamos obtener ningún conocimiento científico de un cambio semejante. Este sería para nosotros un puro milagro. Frente a él se nos pararía, por decirlo así, el intelecto. Pero esta misma afirmación de que todo lo existente haya de ser comprensible para nosotros, no es una proposición lógicamente necesaria. Es también solo un supuesto y por ende el principio de causalidad solo tiene el valor epistemológico de un supuesto. Página 42 y siguientes.